Entonces, saludos a todos. Entonces, soy el profesor Abraham Martínez. Seguimos el curso de la Biblia como documento literario. Entonces, seguimos en la primera sesión, orígenes y contexto. Llegamos al tercer punto de la misma, en el cual nos dedicaremos a analizar la hipótesis documentaria. Entonces, para explicar un poco a qué nos referimos, debemos tomar en cuenta dos cuestiones fundamentales. Entonces, que tiene que ver con lo que hurgábamos en la sesión anterior. Una cosa es la noción académica, el conocimiento que se puede extraer de la Biblia a nivel científico, a nivel de estudios filosóficos, filológicos. Y otra cuestión muy diferente son las creencias, cómo estos textos se mueven en el mundo religioso. Y de la misma manera, hay una historia académica que se puede cotejar a través de los documentos, de los análisis sobre el texto bíblico, y hay otra historia que se ha transmitido tradicionalmente dentro del mundo religioso, que tiene que ver con el carácter revelado de la escritura. Entonces, en este aspecto no expandiremos sobre las nociones tradicionales de la Biblia, más bien quiero que conozcan cómo a nivel académico se la analizó, se la conoció durante mucho tiempo. Entonces, también para empezar hay que hacer una diferencia, hay que aclarar de nuevo términos que se usan en la vida cotidiana, pero que tienen un uso más exacto dentro del mundo académico. En este aspecto, la diferencia entre teoría e hipótesis. Entonces, la teoría es aquel conocimiento comprobado, organizado, que explica el mundo. En contraposición, la hipótesis es, según su traducción etimológica, una suposición, una explicación de las cosas, de los eventos, pero cuya verdad todavía falta comprobar. Entonces, en el habla cotidiana, normalmente cuando algo no nos es cierto, cuando nos basamos en especulaciones, decimos que algo es teoría, pero usamos mal el término. En verdad, lo que queremos decir es que tal dato, que tal explicación es una hipótesis, es decir, algo que no está seguro. Y en este aspecto, bueno, explicar este término es importantísimo para precisamente dar a entender a qué se refiere la hipótesis documentaria y por qué no se convirtió en la teoría oficial sobre la explicación de la Biblia, sino que todavía conserva esta característica. Primero hay que tener en cuenta, es un texto muy viejo, del cual en verdad no nos quedan vestigios escritos más allá del siglo II, quizá antes de Cristo, lo cual no significa que la Biblia haya sido escrita en el siglo II antes de Cristo, simplemente que los ejemplares más antiguos que disponemos datan de aquella época. Y segundo, también aquí importantísimo, eso no significa que no puedan aparecer nuevas pruebas. Entonces aquí, digamos, tenemos que dejar un cierto espacio a la incertidumbre. Y segundo, gran parte de los criterios de este parámetro teórico han sido puestos en duda y sido muy criticados. Entonces la hipótesis documentaria fue muy vigente a finales del siglo XIX y todavía hasta mediados del siglo XX. Pero hoy en día es tomada con pinzas, ¿no? Entonces esto es algo importante. Hay ciertos documentos, hay ciertas críticas bíblicas que se basan en ello, pero hoy en día no son tomadas 100% en serio. Entonces, primero, ¿de dónde viene la hipótesis documentaria? Entonces aquí cabe comentar, ¿no? Dentro de la Biblia vamos a reconocer fácilmente ciertos saltos en la escritura, ciertas incongruencias en el texto. Por ejemplo, la historia del Génesis, y esta es una evidencia que en cualquier Biblia se puede cotejar, viene narrada 2 veces en la Biblia normal. Entonces hay una historia del Génesis, los 6 días de la creación, en los primeros
4 capítulos de la Biblia, y precisamente en el cuarto capítulo vuelve a empezar la historia de la creación de una manera más resumida para explicar la descendencia de Adán. Entonces aquí hay algo importante, ¿no? De pronto el texto se rompe y como que regresa al inicio. También si uno analiza con paciencia el Levítico, el Éxodo, el Deuteronomio, se dará cuenta que hay ciertos hechos que están intercalados entre diferentes libros. Entonces hay una narración que se completa entre los 3 libros, y hay ciertos hechos que aparecen en un libro que anuncia su continuidad en otro, pero que simplemente se corta la historia. Entonces esto dio a entender a un académico muy importante alemán, que a través de estos accidentes del texto se podía explicar la redacción del texto bíblico. Entonces este académico es Julius Wellhausen, que nace en Hameln el 17 de mayo de 1844 y muere en Gotinga el 17 de enero de 1918. Entonces era un teólogo alemán, también experto en filología, y que sobre todo estaba dedicado a averiguar la verdad del texto bíblico, el proceso de su redacción, con la idea de que si se comprobaba la veracidad del texto bíblico, se ratificaba también la verdad del Evangelio. Entonces él busca un Jesús histórico que se podría rastrear fuera de las Escrituras. Bueno, es un pensamiento, una teoría que estuvo muy en boga en su época. Entonces, a grandes rasgos, Wellhausen, precisamente reconociendo los diferentes lenguajes y también los diferentes tipos de extracto que configura el texto, propone que el texto bíblico, el texto del Pentateuco, está formado por 5 fuentes diferentes que alrededor del siglo IV antes de Cristo, más o menos, a más tardar en el tercero, fueron reunidas para darle cuerpo al principio del texto bíblico. Entonces aquí hay algo importante. La hipótesis documentaria se basa en el análisis del Pentateuco, y posteriormente otros autores han intentado aplicar las mismas observaciones al resto de los libros bíblicos. Pero precisamente porque el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, son el núcleo principal de la Biblia, entonces se considera que si conocemos el origen del Pentateuco, se puede ratificar la verdad del resto del texto. Esa es la idea de Wellhausen. Entonces él propone que estas 5 fuentes son: primero, la tradición yavista, que se caracteriza precisamente porque usa el nombre de Yahvé o Jehová en el texto y sobre todo en los relatos narrativos. Después tendríamos la fuente eloísta, que usa el nombre de Dios Elohim, y que sobre todo va a caracterizar a los relatos legales. Entonces la tercera fuente es la fuente deuteronómica o tradición deuteronómica, que precisamente describe todas las leyes que se corresponden a las tareas sacerdotales. Sobre todo esta repetición de la ley que vamos a encontrar en el Deuteronomio, de donde toma su nombre. También tenemos la tradición sacerdotal, que como su nombre lo dice, se extiende sobre todas las creencias, todas las leyes que van sobre el trabajo de los levitas en el tabernáculo y en el templo de Jerusalén. Y por último tendríamos la fuente R, que es la fuente del redactor. Sería el personaje que alrededor de entre el año 750 y 400 antes de Cristo aproximadamente se habría ocupado de reunir todos los textos de las fuentes anteriores y
bueno, compilarlos, pero también realizar una suerte de conciliación entre los textos, llenar ciertos espacios que quedaban entre las diferentes fuentes y al mismo tiempo pues poner ciertos parches, ciertos vínculos que ayudaban a darle un concierto, una lógica al relato general de la Biblia. Entonces, gran parte de esta redacción se habría realizado una vez que los judíos regresaron de Babilonia, y esto habría conformado el texto bíblico final. Entonces, aquí hay algo importante. Posteriormente esta visión se ha criticado. De nuevo hacemos esta observación. Hoy en día hay otras maneras, otras propuestas filológicas, pero lo importante de Wellhausen es que precisamente él va a realizar la primera propuesta sobre la conformación y las características generales de la Biblia, que nos lleva a entender su proceso de formación. Entonces, muchas gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente sesión.